¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Round. Acá estamos arrancando un nuevo capítulo en la historia de este contenido web. Sí, ahí estamos con Sebastián Antonio Aguirre a la derecha. ¿Cómo estás, Seba? Muy buenos días, tardes y noches. ¿Cómo les va? Enfrente de él, bien. Enfrente de él, María Ángeles Millamán. ¿Cómo van? Buenas. Aprontada en los controles está Sebastián Lavarone y por ahí anda Ailis Semprini, Pablo Del Antoni, Carla Carmode y un montón de gente que hay siempre atrás haciendo que todo el trabajo del laboratorio de contenidos digitales de la Universidad Nacional de Río Negro suceda. Bueno, acá estamos haciendo Round, una semana que en la que tuvimos un nuevo paro universitario, paro de 48 horas, el pasado lunes 17, martes 18, bueno, una medida respondiendo al deterioro salarial y la crisis de financiamiento que está afectando con todo a las universidades. Bueno, sigue el conflicto universitario, no se soluciona y de ahí las medidas. También una nueva marcha de jubilados el miércoles, muy acompañada de gente, esta vez sin represión, pero con mucha amenaza y control, mucho amedrentamiento de la protesta social. Me impresionaron realmente los mensajes diciendo todo aquel que atente contra la república y la paz social y los controles en las estaciones. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿no? un mega operativo que impulsó el gobierno nacional y que, bueno, por suerte no pasó más de lo que vimos el miércoles, pero... Por suerte, sí. Ya otra represión de esa magnitud, sí. Pero estaba todo dado. Estaba todo dado para que sucediera y no pasó. Sí, cierto. La movilización por lo menos en Buenos Aires fue bastante más grande que la del miércoles pasado y eso es, importante también resaltarlo. Sí, a pesar de la represión... Del miércoles anterior, la gente salió igual, los jubilados salieron igual y mucha gente acompañaron sindicatos, acompañaron universitarios también. Miércoles cargadito porque también se aprobó un nuevo acuerdo con el FMI. En realidad, diputados, como saben, aprobó el DNU del presidente Javier Milei para un nuevo endeudamiento con el FMI que no se sabe ni de cuánta plata esta es, ni en qué condiciones, pero bueno, es... Dale, andá y pedí plata, no sé, la que te den, pedíla. Un viejo conocido. Un viejo conocido. Bueno, Argentina, yendo otra vez al fondo, Argentina con un gobierno que otra vez reprime jubilados, que otra vez sale a reprimir la protesta. Bueno, en una semana en la que vamos a tener un nuevo 24 de marzo dentro de poquito y en la que se viene un día más por la memoria, la verdad y la justicia, está bueno acordarnos por este loop, por estos lugares en los que estamos volviendo a pasar. Hablando de loop, hoy tenemos F5, ¿no? Hoy tenemos F5, hoy vuelve la columna. Vamos a estar hablando de el fin del futuro. ¿Llegó el fin del futuro? Esa es la premisa con la cual vamos a abrir. Y por qué vamos a estar hablando de por qué la ciencia ficción ya no imagina utopías. Esto que antes nos prometía, nos mostraba y nos enseñaba un futuro cargado de cosas muy, muy copadas para hacer. Sí, donde la tecnología estaba nos iba a ayudar, no nos iba a vigilar, claro, donde la inteligencia artificial, esto te toca un poco por el costado, la inteligencia artificial nos iba a guiar y a proponer cosas y no a marcarnos y a cejar el contenido. Bueno, llegamos a este punto y es momento de pensar en F5 si es el fin del futuro. Wow, temón. Viene bien, ¿no? Porque de verdad yo pienso que ¿qué temas ahora te movilizan o te sacuden? Porque yo soy fanático de la ciencia ficción, me encanta en todas sus variantes estilísticas y pienso últimamente que nada me puede sorprender. O sea, estamos como últimamente muy acostumbrados o muy anestesiados respecto a lo que está pasando con todo por ahí el también, social, político, tecnológico, así que espero con ansias la sección F5. El pasado se reactualiza. ¿Cómo quedó el eslogan, la bajada de F5? Había quedado en recuerdos analógicos. Recuerdos analógicos. Sí, se votó, estaba eso o memoria analógica, pero quedó recuerdos analógicos. Pienso también que pensar en el futuro, en este contexto, en este presente donde apenas lo podemos visualizar, donde todo es tan cambiante, es difícil, es utópico pensarlo así. Sí, en realidad también hay que pensar que lo que pensábamos, ya nos estamos metiendo un poco en la columna, pero la dejo como premisa. En el momento en que pensábamos lo que era el futuro, hoy lo estamos viviendo. Claro. Entonces también se nos hace difícil saber si lo que se proyectaba se cumplió o se cumplió de una manera que no lo esperábamos y por eso cambió. Tarán.
Todo esto va a pasar, temón. También tenemos una nota central, porque eso no es todo. Es una nota central donde vamos a ocuparnos del tema Bahía Blanca a 2 semanas de lo que fue la catástrofe del pasado 7 de marzo, ¿no? Bueno, con todo el dolor encima todavía, con las vidas que se perdieron, con la gente que todavía está desaparecida, con los daños materiales, con el agua que recién acaba de bajar y la gente que hace muy poquito pudo volver a sus casas. Vamos a analizar este hecho desde lo que es la arquitectura y el urbanismo, lo que es la planificación urbana, junto a la arquitecta y vicerrectora de la sede Alto Valle Medio de la UNRN, Andrea Tapia. Vamos a estar pensando, bueno, ¿qué podemos aportar o qué se puede decir desde la planificación de las ciudades para pensar acontecimientos como el que vivió Bahía Blanca hace 2 semanas? No nos olvidemos también de una efeméride clave que un día como hoy, pero hace 5 años, comenzaba el confinamiento, ¿no? Comenzaba la pandemia que vivimos. ¿No? Va a ser un programa cargado. Sí. Cargado de emociones, mucho, sí, ¿no? Tiene que ver también con la columna. No se puede creer. Bueno, nos vamos a meter en eso. Bueno, hace 5 años, estamos grabando hoy jueves, pero sí, fue 20 de marzo. De marzo de 2020, justamente. Tan lejos y tan cerca. Wow. Bueno, round, gente. Nos metemos derechito en las noticias universitarias. Vamos. El gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec, anunció que la provincia asumirá la finalización de la obra del pabellón 2 del campus de la UNRN en Bariloche. El proyecto, que tiene un avance del 98%, quedó inconcluso debido a la paralización de la obra pública por parte del Gobierno Nacional. La provincia se encargará de completar las conexiones eléctricas, cloacales y de agua potable para poner en funcionamiento el edificio. El rector de la UNRN, Anselmo Torres, destacó el compromiso del gobernador, resaltando que la culminación de la obra representa un paso fundamental para el desarrollo educativo e investigativo de la región. Es una acción concreta que beneficiará a estudiantes, docentes e investigadores y a toda la sociedad, afirmó el rector Anselmo Torres. Beretilnec enfatizó que la finalización del pabellón no solo implicará un avance para la educación, sino también un impulso económico y la creación de empleo en la región, asegurando que el gobierno provincial garantizará la continuidad de la obra. La Universidad Nacional de Río Negro forma parte del proyecto Erasmus Tech Plastic, financiado por la Unión Europea, que busca fortalecer las capacidades de transferencia de tecnología en universidades para promover la economía circular del plástico en América Latina. El proyecto involucra a instituciones de Argentina, Chile y Colombia, con el apoyo de socios europeos como la Universidad de Aveiro en Portugal y la Universidad de Lorraine en Francia. El objetivo es facilitar la transición hacia la economía circular mediante el desarrollo de redes de conocimiento entre la academia y la industria del plástico, creando programas de formación y de pasantías, además de impulsar la innovación tecnológica. La UNRN liderará el paquete de trabajo enfocado en la difusión y comunicación de los avances del proyecto, que se extenderán hasta 2028. Este proyecto de 3 años también busca consolidar alianzas a largo plazo entre universidades e industria, con el fin de generar soluciones sostenibles para los residuos plásticos. Los avances de este proyecto serán comunicados en el sitio web del dicho proyecto, en sus redes sociales también. La Universidad Nacional de Río Negro continúa con la implementación de su programa de fortalecimiento de doctorados, otorgando 9 becas para impulsar la formación doctoral en su personal docente. Estas becas fueron entregadas en febrero de este año y se destinaron a docentes de diversas sedes de la universidad. Los beneficiarios provienen de distintas áreas académicas y de diversas sedes como Alto Valle Medio, Andina y Atlántica. Las becas cubrirán un monto determinado para que cada uno de los 9 seleccionados, quienes realizarán sus doctorados en áreas como arquitectura, ciencia de la tierra, ciencias sociales y humanidades, entre otras, puedan realizarlo. El secretario de posgrado de la universidad, Juan Manuel Lotero, destacó la importancia de este programa, enfatizando la articulación entre investigación y docencia como un pilar fundamental en la universidad. Este impulso busca fortalecer la calidad educativa y la formación de recursos altamente capacitados. Estas fueron las noticias, quédate ahí que todavía hay mucho, pero mucho más round.
me abracé y lo dejé todo por esta soledad. Y leo revistas en la tempestad. Mi cuerpo se cae, solo veo la luz al amanecer. Entonces rezo, rezo por vos. Y quemé la cortina y me encendí de amor. Me curé mis heridas y me encendí de amor sagrado. Seguimos en Round, momento de actualizar el pasado en el presente. Apretamos F5 y es el momento de Sebastián Antonio Aguirre con su columna sección, o ¿cómo la llamamos? Sí, sección. Momento. Sección, momento. Me gusta lo de momento, ¿Viste? guarda, Más- me gusta lo de momento. El momento. Menos solemne, ¿no? Sí. Además, como que no la tirás y no promete nada y después decís, qué momento pasé. Mirá qué momentito. No No- esperaba no nada de pensé- este momento. Momentazo, Mirá, un montón. momentito, momentazo. Yo sí espero, un Bien. montón. Después de la apertura que tuvimos, espero un montón de este momento. Vamos, Sebastián. Bien, lo dijimos en el comienzo del programa, decíamos que hay un indicio de que el futuro se terminó, de que se viene el fin del futuro. ¿Por qué la ciencia ficción Tranqui, ya no imagina, si la tiré así como, ya no imagina utopías? ¿Qué pasaba con esto? Si ustedes recuerdan, en algún momento, todas las series, libros, cómics, películas, hablaban del futuro como algo idealizado, como algo utópico, en donde todo descubrimiento tecnológico futurista aparecía para mejorarnos la vida de alguna forma, ¿no? Sí. Esto de que hablábamos hace un par de programas de los supersónicos, y me acordé de eso el otro día, Sí. de esa apertura que la volví a ver, y cómo todos los inventos que estaban dentro del dibujito nos facilitaban la vida. De un tiempo a esta parte, toda esa proyección del futuro cambió, y ahora el futuro que vemos, ¿cómo es? Es distópico. Pasó a Sí. ser utópico a distópico. Toda la ciencia ficción empezó, claro, a imaginar el futuro como está Algo terrible, apocalíptico, está todo claro. mal. claro. Exactamente, las sociedades que nos plantean... Se nos fue de las manos. Fin de la humanidad. Fin de la humanidad, sociedades totalmente destruidas, planeta en pedazos, grandes corporaciones y pocas que se apoderan de los recursos naturales para comercializarlos, venderlos o directamente tener a los pocos humanos que quedan sumidos en ese poder. La interacción IA o robots, entre comillas, y los seres humanos. Como Bueno, también eso, nos prometía viajes en el tiempo, nos prometía autos voladores, nos prometía que la inteligencia artificial iba a venir para ayudarnos y guiarnos en la educación incluso, y ahora funciona como vigilancia dentro de las películas. Bueno, todos esos indicios de a poquito se fueron sumando a lo que tiene que ver con la ciencia ficción en todas las artes, ¿no? Tanto en la literatura como en las películas, en las series. Hay un montón de series que están saliendo día a día que tienen que ver justamente con esto. Y hoy las historias miran al futuro, pero con una mirada más distópica, una mirada más apocalíptica. Entonces la pregunta es, ¿cuándo dejamos de imaginar el mañana como un lugar de progreso y empezamos a verlo solo como un lugar de desastre inevitable? ¿Cuándo pasó esto? ¿Ustedes recuerdan cuándo fue una peli que dijeron, che, acá algo te empezó a pasar? No sé cuál es el punto bisagra, pero ¿Vos pienso 2000? en las películas de los... No, pienso en las de niño, Robocop, Terminator, Matrix, sin duda. Matrix fue un gran puntapié para fines de los 90 para empezar a entender cómo el nuevo escenario, o cómo se tejía este nuevo escenario en el cine, ¿no? En el séptimo arte. Pero vos vas a decir, ¿fue esta película? Yo no voy a decir cuál es porque en realidad hay un montón de películas. Sí les voy a decir que con el pasar del tiempo, grandes escritores, grandes autores que han estado detrás de estas premisas futuristas han ido mostrándonos un futuro que era distinto y nosotros lo fuimos ayornando a lo que es más parecido. Porque también hablábamos hoy que este futuro que nosotros dibujamos es el futuro en el que hoy estamos en realidad viviendo el presente, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que está pasando
no tiene mucho que ver con ese futuro que nos pintaban. Sí vamos a marcar algunas tendencias de por qué puede haber ido pasando, pero son teorías también. El autor Isaac Asimov, en algún momento, uno de los grandes escritores sobre ciencia ficción, padre de la ciencia ficción, se podría decir, uno de los fundadores, junto a Julio Verne, Orwell, George Orwell. Bueno, pero ahí tenés, perdón, Julio Verne era un optimista de la ciencia y la técnica. Exacto. ¿No? Él para siglo XIX, ¿no? Sí, Siglo escribió, XIX, exactamente. Julio Verne, todas sus historias eran como a través de la ciencia y los artefactos técnicos podíamos vivir aventuras increíbles, como ir al centro de la Tierra, llegar hasta la Luna. Bueno, todo esto antes de que sucediera. Claro, claro, no, por eso es increíble cómo fue un adelantado en Sí, incluso hay teorías de Asimov que no. Asimov tuvo un ¿Sí? montón de situaciones en los distintos libros que escribió. Incluso lo que pasa es que también era tan positivo con respecto al futuro que había cuestiones como, por ejemplo, hay en una novela, imagina, si mal no recuerdo, una máquina que tenía la posibilidad de calcular con precisión el futuro, entonces los humanos podían cambiar todo aquello que iba a ser negativo, en un libro que era La Fundación o algo así, si no mal no recuerdo. Bueno, eso no existe hoy y la posibilidad de cambiarlo tampoco existe, a menos que nosotros hagamos algo hoy en día en el presente. Pero sí, y eso vamos a ver ahora de un fragmento de una entrevista que le hicieron a Isaac Asimov para ver también la visión que tenía este autor. En el año 1988 decía, con respecto a la educación y con respecto a la llegada de las máquinas, de la inteligencia artificial en la educación, decía lo siguiente. Once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing. From an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in. And you ask. And you can find out, and you can follow it up, and you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Nowadays, what people call learning is forced on you, and everyone is forced to learn the same thing on the same day at the same speed in class. And everyone is different. For some it goes too fast, for some too slow, for some in the wrong direction. But give them a chance, in addition to school, I don't say we abolish school, but in addition to school, to follow up their own bent from the start. Well, I love the vision, but what about the argument that machines, computers, dehumanize learning? Well, as a matter of fact, it's just the reverse. It seems to me that it's through this machine that for the first time we'll be able to have a one-to-one relationship between information source and information consumer. Una mirada bastante esperanzadora de cómo la máquina, como le dicen ahí, el periodista, iba a tener la posibilidad de mediar entre el conocimiento y los humanos para decir, bueno, vas a tener el conocimiento de primera mano, lo vas a poder aprender cuando quieras, donde quieras. Y un poco estamos hablando de 1988, bastante se apresuró Es impresionante porque a predecir Internet. Claro, todas estas personas, nosotros estamos hablando ya habiendo naturalizado el concepto de la nube, de Internet y la idea de ubicuidad de la información, pero y de la interacción con los sistemas en forma personalizada. La gente esta que flasheó en una época previa, está adelantando mucho. Claro. Es como cuando Spinetta decía, dentro de un tiempo la música va a estar en el aire y las canciones las vamos a bajar. Los 70, ¿viste? Y ya había pensarlo gente que lo veía. Claro, bueno, es como ahí vuela la imaginación. Es interesante la crítica que hace al sistema clásico, tradicional de enseñanza, que dice para todos lo mismo, en el mismo momento, todos vamos como fordistamente en forma estandarizada, y esto nos daría la posibilidad de aprender a nuestro ritmo, según nuestros intereses, etcétera, etcétera. Lo que pasa que con esta mirada esperanzadora es que justamente autores como Asimov, Verne, Orwell, bueno, Orwell menos, pero de alguna forma también brindaban un futuro en donde la humanidad estaba buscando avanzar. Por ejemplo,
Bueno, series como Star Trek, que iban de planeta en planeta buscando recursos, o Perdidos en el Espacio, donde estaban en un lugar y habitaban Marte y tenían todos los servicios, dibujitos mismos. Bueno, y hoy en día vemos lo opuesto o directamente totalmente distópico, como decíamos en el comienzo, la posibilidad de que ahora en realidad los recursos ya no están, hay que sobrevivir a lo que quedó. Un poco porque ese proyecto de la ilustración, de ir revelando los misterios con la ciencia y la técnica, un poco Se fue desdibujando. no cumplió tan Claro. bien con sus promesas y empezamos a decir, y si en realidad de pasarnos todo esto bueno nos empiezan a pasar cosas malas. Algo muy copado de la ciencia ficción, ¿Qué es siempre- eso, básicamente? que siempre me fascinó, sí, es como cómo nos permite imaginarnos y conocernos a partir de nuestra relación con la técnica, porque justamente es ver cómo hacemos la tecnología, pero cómo en el mismo momento nos están haciendo a nosotros, y descubrir cuáles son también nuestras miserias. Che, y si esto en realidad sirve para profundizar esta desigualdad, o para meternos en este lío, o para llevar a la hecatombe de esta manera. ¿qué Volver pasa? al futuro nos Sí. decía que en el 2015 vamos a tener patinitas voladoras para salir a jugar, a volar, Sí. y en realidad en 2015 llegan con fuerza a todas las redes sociales, y, Claro. y es lo contrario, nos ofrecen quedarnos adentro, encerrados, aislados, individuales. Hay un montón de ¿cómo se llama? De datos que nos van aportando que por qué puede haber ido por ahí. Por eso no voy a dar la respuesta a por qué pasó eso, pero sí puedo decir, por ejemplo, 3 ítems. En tecnología, que antes parecía que iba a ser un aliado en este progreso de la humanidad, ahora es vista con desconfianza. Inteligencia artificial, la posibilidad de que antes Sí. nos iba a ayudar y ahora nos vigila, o la posibilidad de que antes nos iba a enseñar y decir, che, nos guiaría por dónde ir o qué leer o por dónde buscar el conocimiento, ahora nos sesga el conocimiento, nos lo segmenta. Cambio climático. Tenemos la nota que estamos por hacer en breve, que tiene que ver con eso, crisis globales, que van transformando a poco la realidad y nos van mostrando que esto puede ser el futuro, ¿no? Un desastre natural, alguna catástrofe. Claro, eso en la época de Julio Verne no se preveía. Exactamente. Pero hay que agarrar el mundo de la naturaleza y extraerle la fuerza, ¿viste? Y hoy nos damos cuenta, che, nos fuimos de mambo, realmente podemos romper el mundo. O sea, básicamente, sí. Es que En el Ya siglo estamos en XIX vías no de se no contemplaba recuperación. la idea de que la acción humana podía generar un desastre. Es que la ciencia ficción nos enseñó en algún momento a soñar con estos mundos posibles y hoy en realidad nos enseña a decir, bueno, cada decisión que ustedes están tomando hoy en día tiene una consecuencia. Y esa consecuencia va a cambiar el destino y el futuro que vamos a planificar. Entonces, dejo otra pregunta a la anterior, que es, si la ciencia ficción dejó de imaginar utopías, ¿porque perdimos la capacidad de soñar o simplemente porque el futuro ya no es lo que era y ahora lo estamos conociendo realmente? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que lo estamos conociendo ahora, al futuro. Me parece que estaba bastante a la mano pensar que todas estas cosas podían ocurrir. Se me ocurre pensar como en estas, como que lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen del desastre de una ciudad y nosotros intentando sobrevivir a eso, ¿no? Me parece que va por ahí. Sí, que va por ahí, que no medimos las consecuencias del accionar humano, pero estaba incluso previsto, o sea, científicos y gente que investiga lo predijo hace muchos años, sin embargo, bueno, acá estamos. Bien. ¿En qué? O sea, la invitación es a ver por qué nos volvimos pesimistas respecto ¿Por a qué la cree- sociedad que puede surgir de la relación Exacto. con la nueva tecnología. O no, o directamente sin tecnología, directamente con los recursos naturales. Sí. ¿Qué nos pasó en ese camino a los supersónicos y nos fuimos Sí. a The Walking No, Dead, pero, The Last of Us? Claro, bueno, estoy pensando, en los supersónicos había como un optimismo de esa sociedad, ¿no? Es la sociedad de los 50. Ahí estamos viendo la apertura de Supersónicos, ¿no? ¿Es esa? Sí. Era muy buena. Era muy buena. Era la sociedad capitalista estadounidense, ¿no? El sueño americano, ahí sale el hombre. No sé si era muy buena ahora que lo estoy Ah, Era. Sale el hombre al trabajo, va despachando a todos, el que trabaja es el hombre, la mujer está idea en la del clan. casa, etcétera, etcétera. Pero lo mismo situado en el futuro. Hoy en día tenemos como una visión... Nos quedamos todos con la por eso, apertura. ¿no? Me quedé viendo. Después la veremos. Podemos ver los picapiedras también desde la próxima. No, me quedé viendo.
No sé en qué momento. Para mí tiene que ver con cómo estamos nosotros respecto a la vida y a la sociedad. Yo creo que estamos viviendo con miedo y con incertidumbre en todos los campos. Digo, cuando... ¿Puedo flashearla? Olvídate. ¿Puedo flashearla? Cuando hablamos de la posmodernidad y el quiebre de los relatos y todo esto de ya no creemos con toda la certeza que creíamos y con toda la fe ciega en las cosas y las narrativas que armaron esta sociedad moderna, capitalista, estamos un poco, entre comillas, asustados y un poco angustiados, o bastante angustiados. No nos contienen mucho los relatos y la sensación que tenemos todo el tiempo es que nos la vamos a mandar. Che, esto se nos va a ir de las manos. Esto, estamos como bolas sin manija. Entonces, también viene una técnica y esto se mete en alguien, nadie lo controla. No hay un control, no hay un centro. También está esa idea de pérdida de credibilidad. De los límites. Coincido, pero también es cierto que la realidad nos ha ido mostrando minuto a minuto un montón de cuestiones que no teníamos en cuenta. Hoy hablábamos de que hoy se cumplen 5 años de la pandemia y no teníamos en cuenta situaciones que nos empezaron a pasar y que ya no estaban tan buenas como el futuro que nos marcaban las series, sino que esto está yendo para otro lado. Si no lo cuidamos, el planeta se va a seguir cayendo a pedazos. Esta sensación, calentamiento global. Esta sensación de viene el calentamiento global y no hay un acuerdo político que lo contenga. Es como que sálvese quien pueda. Vino la pandemia y se nos fue de las manos. Ahora aparece GPT y... Che, ¿quién regula esto? ¿Para dónde va? Entonces, está como todo muy dado para pensar que frente a un cambio vertiginoso hay más chance que se vaya todo al diablo que... Estamos menos optimistas, digamos. Que se ordene y sirva funcionalmente un objetivo. Porque no sabemos muy bien cuáles son los objetivos y quiénes son los que los definen. Claro. Es más bien un sálvese quien pueda. Entonces, es que saber quién los define también es parte de este futuro posapocalíptico en el cual... Es como una fiesta descontrolada donde vos decís, tomen, acá les dejo más cerveza, manéjense. ¿Viste? ¿Y de quién es la fiesta? No importa, claro. vos metele. Che, pero esto puede terminar mal. Bueno, no importa. Bien, los voy a dejar pensando con eso. Seguramente Camilo flasheó, pero les dejo 3 datos finales para tener en cuenta. Por ejemplo, dato 1 con respecto al predominio de la distopia en el cine es que según un informe de Numbers, una página especializada en cine y series, en 2023 el 78% de las películas de ciencia ficción estrenadas en Hollywood presentaron futuros distópicos o posapocalípticos. El 78%. 78% de las de películas todas las total, producciones que... el 78%, no las de ciencia ficción, sino de todas. De todas. Bien, mirá, bueno. Segundo dato, un estudio de Parrot Analytics, que es una página que se dedica directamente a analizar los números de las taquillas, de los box office, señala que en 2024 el 85% de las series de ciencia ficción más vistas en plataformas como Netflix, HBO, Prime, exploraban futuros distópicos o escenarios totalmente colapsados, donde la sociedad está totalmente destruida. Y un análisis de la Universidad de California publicado en Psychological Science, en la revista, encontró que durante periodos de incertidumbre global como la pandemia de 2020, el consumo de películas y series distópicas aumentó en un 32%. Esto sugiere que más entretenimiento fue abocado directamente a este tipo de futuros distópicos. ¿Será para entenderlo? Hecho para entenderlo. No, ¿Cuántas series han visto últimamente? El funcionamiento últimamente? de la mente, ¿no? Como es que... Como te sentís es lo que querés ver, con lo que te querés identificar. Es como cuando pones canciones tristes para sentirte mejor, ¿viste? Es como, che, yo siento incertidumbre, voy a mirar películas de quilombo y desorganización, ¿viste? No, bueno, ustedes cuando ven ese tipo de consumen series así, sí. Sí, de Last of Us. ¿Las viste? Yo no la he visto. Sé de qué va, no la he visto, pero ¿y te pone a pensar o seguís pensando que es ciencia ficción? No, creo que mi mente me juega a favor y dice, no, esto no va a pasar jamás. ¿Por qué vería zombies caminando afuera de casa? Pero no sabemos. Bien, bueno, el lunes me contás. Bueno, gente, hasta acá entonces F5. Muy bueno. F5 en round, gracias Sebastián. Seguimos con más programa. Cada día la luz del amanecer
los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas misterias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Freestyle, favela la mare, la esperanza no está en el mar ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. El arte de vivir con fe y sin saber con fe en qué. Cada día la luz del amanecer los desafía. Tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas misterias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados están, favela la mare, la esperanza no está en el mar ni en las antenas de TV. El arte de vivir con fe y sin saber con fe que. El arte de vivir con fe y sin saber con fe que. Seguimos en Round y vamos a ocuparnos de lo que pasó en Bahía Blanca el pasado 7 de marzo, una catástrofe que dejó al menos 16 muertos, cientos de evacuados, daños irreparables. Realmente terrible ante la impotencia de lo que pasó. Muchas habremos pensado, de toque en mi caso, pensamos, pero esto se pudo haber evitado, no podíamos hacer nada. Era muy pronto, por ahí no era el momento porque lo urgente era la gente que la estaba pasando tremendamente mal, la emergencia, el agua tenía que bajar, la gente tenía que regresar a sus casas, se está buscando todavía gente desaparecida. Pasaron 2 semanas, la gente volvió a sus casas, el dolor y el daño ahí está, pero pasó un tiempito como para empezar a preguntarnos por las causas, ¿no?, de este desastre. ¿Cómo se puede intervenir acaso desde la planificación urbana para pensar si podemos hacer algo frente a situaciones así? Y por eso, para hablar de este tema, ya estamos en contacto con Andrea Tapia, que es arquitecta y es la vicerrectora de la sede Alto Valle Medio de la UNRN. ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenida a Round. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio. Y bueno, como vos decís, como arquitecta y como especialista en ciudades globales, que les viene sucediendo últimamente con el cambio climático, para dar algunas líneas o opiniones sobre el evento, ¿no?, de Bahía Blanca, que no es la primera ciudad en nuestro país que sufre inundaciones de este tipo. Andrea, ¿están teniendo que reconsiderar desde tu campo? Vos decías recién el cambio climático, ¿están pasando cosas nuevas que vos decís, bueno, esto antes no lo pensamos y ahora lo estamos teniendo que pensar, o se vienen haciendo mal las cosas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a ver, estamos ante un paradigma totalmente diferente. O sea, hay un cambio de paradigma desde lo disciplinar también. Mientras que en el siglo XX la característica del arquitecto y del planificador era como del que domina el territorio. Y la tecnología, había todo un paradigma tecnológico donde estaba todo dado por la tecnología y los avances y que iban a poder
resolver y de alguna manera dominar la naturaleza, que es históricamente lo que hace el hombre desde que el hombre es hombre y construye sociedades, ¿no? Tratar de dominar y de armar escenarios previsibles para el desarrollo de la vida. Las últimas, o sea, les podría decir desde los años 80, o sea, desde el mismo momento en que surge la globalización como paradigma individualista y de ciudades corporativas, aparece como contrafigura siempre otra forma de pensar, y esta forma de pensar es pensar en el territorio primero, ¿no? Nosotros decimos que la geografía es la primera arquitectura, es decir, el territorio, su naturaleza, sus características geográficas y climáticas deben ser las que condicionen el actuar de los hombres. Esto era así antiguamente. Si uno va a los libros originarios, por ejemplo, el Vitruvio, que es un arquitecto, es uno de los primeros arquitectos que escribe sobre arquitectura, y estamos hablando de hace más de 2000 años, hay recomendaciones en esos libros de dónde construir los asentamientos, ¿no? Cerca de aguas dulces, lejos de tal lugar, con determinadas condiciones, cómo se usan los materiales de determinadas... Bueno, ya hubo siempre una noción del territorio. ¿Qué pasa? Con las revoluciones industriales creímos mucho en nuestro potencial y capacidad de dominar ese territorio hasta el punto de negar el territorio. Cuando yo digo negar el territorio, quiere decir, bueno, construimos ciudades o formalizamos áreas de ciudades donde, por ejemplo, había el cauce de un río o de un arroyo, porque está seco, porque en los últimos 10 años no hubo agua, y lo entubamos en un cañito, qué sé yo. ¿Por qué? Porque no hubo agua, y crecemos arriba y asfaltamos y ponemos ciudad, casas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahora, la naturaleza no se manifiesta en los tiempos nuestros. Tiene sus propios tiempos. Entonces, en los ríos, cuando uno se fija los mapas hidrogeológicos y marca situaciones de riesgo, la marca en función, no de que todos los años voy a tener una gran inundación, sino que a lo mejor cada 50 años, cada 100, cada 30, cada 20. Entonces, ese evento que sucedió, supongamos, hace 100 años en Bahía Blanca, y quedó registrado, pero nadie lo tuvo en consideración en el momento de desarrollar la ciudad. ¿Por qué? Porque ideológicamente y porque culturalmente estamos en otro momento histórico. Bueno, puede hacer que nuestro actuar niegue esa naturaleza, y el evento extraordinario, que es una crecida de un río, la conjugación de tormentas, río, mar, crecida de mar, etcétera, etcétera, produzcan un evento catastrófico como fue el de Bahía. ¿Puede ser repetible? Y capaz que se repite, capaz que no se repite más. No lo sabemos, pero sí sabemos que cuando vos empezaste dijiste se podría haber evitado. Y sabés que ante lo eventual, no es que nosotros podemos manejar todo. Me parece que tenemos que empezar a hacer actos de humildad donde los seres humanos no podemos manejar todo, ni prever todo. Hay cosas que sí, o sea, hay cuestiones de infraestructura que sí, hay decisiones que hay que tomar y hay veces que no las queremos tomar, porque hay corrientes de pensamiento. Antes, para ponerles un ejemplo, antes, cuando se construía un barrio informal, y me refiero a cuando la gente que no tiene acceso a la tierra busca lugares para armar su casa cerca de donde va a trabajar, elige los lugares que son para los que planificamos y para los que construimos ciudad desde la carta y donde estudiamos las ciudades. Elige los lugares que no son aptos para la vida. ¿Sí? Por eso no se lotean, no son aptos. ¿Y por qué? Porque tienen acceso a esa tierra que está vacía. Esa tierra que está vacía se puede inundar, se puede desmoronar, pueden pasar un montón de eventos que tienen que ver con el desarrollo de la naturaleza. Ahora bien, la gente se asienta en ese lugar. Nosotros no lo sacamos porque tienen derecho a tener una vivienda, a estar cerca de su trabajo. Entonces no se saca y se sigue construyendo en este lugar.
Ahora hay que ser conscientes de que por más infraestructura que uno pueda hacer, no puede manejar la naturaleza en todas sus dimensiones. Entonces, hay veces que hay decisiones que son dolorosas, pero que tienen que ser tomadas en tiempo y forma, dando opciones. O sea, el problema es la vivienda y el acceso a tierra con calidad para poder desarrollar la ciudad como corresponde. Claro, es que no es solo un problema arquitectónico de planificación, porque se mezcla la cuestión del derecho, el acceso a la... No pasa solo una cuestión de planificar, de trazar una ciudad. Es más complejo, claro. Claro, y además a medida que va pasando el tiempo, la población va creciendo y la necesidad de tierra y vivienda siempre es real, ¿no? Se cortó. Exacto. Y no solamente eso, sino que nuestro accionar, por ejemplo, uno dice, tengo que asfaltar. ¿Por qué? Porque tengo que darle prioridad al auto para que pase por determinado lugar. Cada vez que uno asfalta una calle, está sacando superficie de absorción de agua. Entonces, el agua se va más rápido si tiene por dónde fluir. Entonces, una calle es muy distinta a una calle adoquinada. El agua filtra, o sea, no solamente se va a ir por corriente, sino que se va a filtrar, que una calle asfaltada. Pero a veces nosotros decimos, queremos ir más rápido, queremos que el auto no se mueva, queremos esto, queremos lo otro, entonces asfalta en la calle. Bueno, cuando yo asfalto una calle, le estoy sacando superficie drenante ante un evento. Bahía Blanca, dentro de todo, comparado con otros eventos del mismo tipo, tuvo un tiempo de desagote de agua mucho más rápido que La Plata. Pienso en La Plata, pienso en Santa Fe. La gente no pudo entrar por sus casas por muchísimo tiempo, porque el agua no se... Andrea, y en estas decisiones, en estas formas de repensar, ¿no? Las ciudades para la reconstrucción o incluso para ir creando nuevas obras, ¿qué innovaciones técnicas, arquitectónicas considerás esenciales para crear ciudades y ambientes más resilientes a futuros desastres? Bueno, la tendencia, o sea, lo que nosotros venimos trabajando un poco y lo trabajamos desde la universidad cuando creamos la carrera de arquitectura, es no negar el territorio. Tener un análisis muy claro de dónde estamos construyendo y para qué. Es decir, tener claro que lo que parece vacío no está vacío. Por eso la carrera de arquitectura es innovativa acá en nuestra universidad, donde tenemos los chicos en primer año no solamente proyectan una vivienda, sino que proyectan el territorio y el paisaje, porque tienen las dos materias, tienen la materia de proyecto arquitectónico, la materia que les enseña proyecto urbano territorial, es decir, distinguir la meseta, distinguir un cañadón, que el cañadón tiene agua durante tanto tiempo y que cuando trae agua en cantidad y velocidad. Entonces, ¿qué significa tenerlo? ¿Cómo lo puedo utilizar como un elemento paisajístico para recuperar ese área, que nadie construya ahí, pero que a su vez se convierta en un espacio público de reconocimiento del propio territorio? Bueno, ese tipo de acciones son las que las prácticas por ahí de algunos lugares de Europa nos muestran que son, y también de Oriente, porque uno de los primeros ejemplos fue en Corea, de por ejemplo, abrir un río que estaba canalizado para convertirlo en un espacio público y entonces poder darle el espacio al caudal del río para que no desborde y no inunde. Eso fue en Seúl, en uno de los antes de las Olimpiadas, ¿no? Los eventos, también esos eventos internacionales permiten a las ciudades que los acogen a repensarse y utilizar ese dinero para mejorar sus infraestructuras. Entonces, creo que lo que uno tiene que hacer, o sea, en momentos de crisis se dan grandes oportunidades, y estas oportunidades son repensar nuestras ciudades, repensar nuestros crecimientos, repensar la reconstrucción en función de los elementos naturales que estructuran el ambiente en el cual vivimos, y no negarlos. Y en términos así de pensando en el futuro, en esto que estás marcando, Andrea, en términos de sostenibilidad, ahí está bien lo digo, ¿qué materiales y técnicas nuevas o novedosas se están sumando y que hay que tener en cuenta para decir, bueno, con este tipo de materiales nos va a servir, nos va a ayudar, es por acá?
Bueno, en cuestión, por ejemplo, hay mucho desarrollo en lo que es la disciplina en cuestiones energéticas, o sea, la sostenibilidad a través de el menor consumo de energía y de menor emisión de CO2. En eso hay un gran avance dentro de la disciplina, en las cuestiones de, por ejemplo, trabajar con lo que nosotros llamamos la casa pasiva, es decir, la casa que no necesitaría ni calefacción ni sistemas de enfriamiento, porque todos esos sistemas emiten CO2, consumen energía, energías, digamos, no renovables, ¿no? Como es el petróleo, el gas, lo que utilizamos naturalmente en nuestras ciudades. En términos de planificación, en realidad también hay que volver un poco a la historia y a los elementos naturales. Es mejor tener una calle empedrada, como era históricamente, a tener una calle con materiales como el asfalto o el cemento. Claro, Hay ahora es que una tendencia. Uno lo piensa desde uno y lo primero que dice es, uy, ojalá me asfalten pronto la calle, ¿viste? O sea... Claro, es un éxito, sería un éxito. Tener la calle asfaltada. Como uno no está pensando en la totalidad de la ciudad en la que está, es difícil. Ahí tiene que conjugar el pensamiento de uno. Es muy difícil. Es muy difícil porque en realidad cada uno piensa, por ejemplo, ¿por qué pensamos en asfaltar una calle y no en construir una vereda? Cuando la mayor cantidad de las personas que no tienen recursos caminan. Es cierto. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué asfaltamos y no hacemos la vereda? Claro. Es cierto. Y después hay ahora toda una búsqueda de materiales transpirantes y drenantes para grandes superficies, o sea, para ver, pero lo que pasa es que todavía no están estudiadas las resistencias. Uno se fija, por ejemplo, nosotros que somos de la provincia de Río Negro y tenemos la ruta 22, que hoy tiene la presión de 300 camiones por día, ni el asfalto, o sea, el asfalto no lo resiste, está todo ondeado, entonces cada vez tiene más capas de asfalto, cada vez es más gruesa, cada vez es menos drenante. Pero es una ruta y atraviesa el territorio. La cuestión es cómo eso después se replica dentro de la ciudad. Claro. Bien. Andrea, ¿y hay ciudades o, bueno, cascos urbanos que se han levantado después de este tipo de catástrofes, que sean como modelos a seguir para pensar en la reconstrucción de esa ciudad, arquitectónicamente hablando? Sí, mira, ahora la reconstrucción es más que nada de infraestructura, o sea, no hay pérdidas desde lo edilicio, creo. Por lo que yo tengo entendido que el casco histórico, que es lo más antiguo a nivel arquitectónico, que son todos los edificios neoclásicos de fines del siglo XIX, del principio del siglo XX, no han sufrido daños, o sea, la arquitectura con el agua no es que sufre grandes daños, sino que es lo que está al interior de esos edificios, claro, lo que se sufre, ¿no? Uno siente que la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Sur ha sufrido la pérdida de 80.000 ejemplares, donde seguramente existían impunables. Uno dice eso se perdió, ¿no? A nivel de arquitectura, yo diría que al haberse ido tan rápido el agua, a nivel de edificio que estoy hablando, no va a haber grandes pérdidas. A nivel de estructura urbana es lo que uno puede llegar a replantearse, porque sí, de los 15 puentes que tenía el arroyo Maldonado, creo que quedaron 2 en pie, 8 se pueden reconstruir y el resto hay que hacerlo de cero. Entonces, seguramente se pueden replantear esos puentes en función de las crecidas, de los regímenes de agua, de la comunicación, o sea, de las áreas comunicativas que tienen de un lado y del otro de la ciudad. Seguramente eso se puede pensar. Hay distintos ejemplos para retomar, pero yo creo que muchas veces cuando uno habla de ejemplos, en vez de estudiarlos para ver, nos podría reabrir la discusión, los ejemplos nosotros somos muy literales y se toman para copiar. Y eso es lo peor que podemos hacer. Porque nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia forma de construir las ciudades y nuestra propia naturaleza. Entonces uno podría decir,
no sé, en Italia, ahora justo hubo una gran tormenta en Italia y se inundó un tramo o sea, desbordó el Po y se inundó un tramo de la autopista que va de Florencia a Pisa. Y estamos hablando de infraestructuras de millones y de países que nosotros consideramos desarrollados, ¿no? Entonces, no es que hay recetas, hay que trabajar conceptualizando, hay que trabajar de manera colectiva, hay que trabajar entendiendo que la reconstrucción no es solamente de infraestructura, que la reconstrucción es de la ciudad en su conjunto y de la ciudadanía también, porque uno habla de la infraestructura y la plata. Ahora, a quien le entró el agua y va a tener que limpiar su casa en primera instancia y después hacer todo el tratamiento si hablamos de casas, digamos, consolidadas, ¿no? Si hablamos de barrios bajos, es toda otra historia. Andrea, por último, no para ponernos alarmistas, pero sí para aprovechar tu contacto, pensando en nuestra región, nuestra provincia, nuestro territorio, al que vos decís que hay que prestarle tanta atención. ¿Dónde estás poniendo el ojo? Si tuvieras que hacer una advertencia, decir, che, guarda que esto puede traernos un problema. Acá podríamos repensar esto. ¿En qué parte de la provincia, frente a qué situación? Vos decís, esto tendríamos que estar trabajando en esto, que puede llegar a representar un riesgo. Hace tiempo que venimos trabajando en alertar en el sistema de canales del Alto Valle y del Valle. Es decir, nosotros tenemos el Valle, el Alto Valle, sus ciudades están construidas en un terreno totalmente artificial. ¿Sí? Porque acá no estaban dadas las condiciones para vivir. Las condiciones las da el sistema de riego. O sea, el sistema de riego, desde Dique Ballester hasta Chinchinares y después el otro sistema, el sistema de riego es el que permite el desarrollo de este valle, del desarrollo productivo que da origen a las ciudades, ¿no? A las ciudades que se dan en esa línea paralela al Río Negro, a la ruta, al ferrocarril y a los canales. Claro. Ese sistema de canales, que es un sistema de canales que tiene en primera instancia la función de irrigar y hacer que esto sea un ácido verde y entonces pueda ser vivible, porque donde uno saca los árboles, la temperatura sube muchísimo o baja muchísimo. Tenemos los extremos, acá tenemos gran amplitud térmica. El crecimiento de las ciudades sin una lógica de protección al sistema de riego, no solamente por ser un sistema que podría ser considerado patrimonial, histórico, porque es el que da identidad y cultura a todas las ciudades del valle, sino el sistema de riego como sistema natural de desagüe, porque todo el sistema de riego va al río. Entonces, si uno tuviese no una crecida de río que puede producir un efecto de inundación, o sea, acá ¿cómo se podría inundar el valle? Si el río crece y hay grandes tormentas. ¿Por qué? Porque el agua no puede desaguar para ninguna parte. Y podemos tener piletas de compensación, la ciudad de Roca las tiene, es decir, se pueden tener obras de infraestructura, pero seguramente ninguna obra de infraestructura va a poder responder a un evento inesperado, como puede ser la combinación de muchos milímetros de agua en poco tiempo y una crecida del río. ¿Se entiende? Sí. Pero el sistema de canales es un buen sistema que puede trabajar como paliativo en momentos de lluvias intensas, siempre y cuando el río esté bajo. Bien, clarísimo. Porque estas combinaciones también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Combinaciones como lluvias, crecida de ríos, vientos. O sea, uno puede decir una tontería, pero Bahía Blanca desagua al Atlántico. Si tenemos el momento de crecida del océano Atlántico y tenemos una sudestada, o sea, vientos del sudeste, sería imposible que desagüe, por más que tenga. ¿Por qué? Porque eso es una barrera natural. Claro. O sea, el agua en determinados momentos se convierte en una barrera natural.
Está clarísimo todo lo que decís, nos dejás pensando, Andrea, y bueno, como siempre es un placer como contactarte y que nos abras un poquito los ojos. Nos dejás siempre un concepto, lo haces muy bien, muy clara, así que muchísimas gracias por este contacto y por esto que nos hace pensar. Tomamos el caso de Bahía Blanca, pero en realidad está bueno estar atentos siempre respecto de este tema. Así que bueno, muchísimas gracias por el contacto y la seguimos. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí es un placer siempre encontrarlos en cualquier momento y en cualquier lugar. Como decía una propaganda, que no me acuerdo si era de cigarrillos o de Coca-Cola. Dos cosas muy buenas, justamente. Bueno. Eso marca mi edad. No, entendimos la referencia, así que eso también marca la nuestra. También la nuestra. Andrea Tapia. Bueno, chicos, gracias. Gracias a vos. Andrea Tapia, arquitecta y vicerrectora de la sede Alto Valle Medio de la UNRN. Bueno, vamos llegando al final de round. Nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, en el medio, 24 de marzo, acordémonos ejercitar la memoria. Decíamos al inicio, guarda con las cosas que nos están volviendo a pasar. Otra vez la represión en las calles, otra vez los palos a los jubilados, otra vez el Fondo Monetario Internacional. Así que bueno, aprovechemos un poquito esta fecha. Venimos otra vez la desinversión universitaria, venimos de 2 días de paro, así que bueno, aprovechemos de nuestra parte acá, pongámosle onda, pongámosle esperanza, pero ejercitemos la memoria en este contexto nunca está de más, nos hace bien a las personas y a los pueblos. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau.